Estaba revisando la presentación de marca de un cliente cuando vibró mi teléfono. Bajé la vista, esperando un recordatorio de una reunión o un meme de Mía. En cambio, vi el nombre de mi madre. Cambiamos las cerraduras. Ya no tienes casa. Así sin más. Sin puntuación más allá del punto. Sin explicación, sin advertencia. Solo firmeza. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Miré la pantalla, como si leerla un segundo más pudiera cambiar el significado. Entonces hice lo que siempre hacía cuando mi madre me daba un golpe, fingí no inmutarme. Le respondí, «¡Qué gracioso! ¡Qué valiente te crees que eres!». «Ja, ja». Pero en cuanto presioné enviar, me temblaron las manos. Me alejé de la laptop, sin poder respirar. La casa. Mi casa. Estaba hablando de la casa que legalmente me pertenecía, la que mi abuela Edith me dejó en su testamento. No se suponía que terminara así. Después de que mi abuela falleció el año pasado, recuerdo estar sentado en la sofocante oficina de Reed y Altman con mis padres y mi hermano menor, Nico. Mi madre lucía un broche de perla y una sonrisa forzada. Mi padre, su blazer planchado y su impaciencia permanente. Yo seguía sumido en una nube de dolor. El abogado se aclaró la garganta y leyó el testamento. La mayoría eran comunes, donaciones a organizaciones benéficas, algunos artículos personales para amigos. Pero luego llegó la frase. Dejo mi domicilio ubicado en 1140 Hawthorne Street, en su totalidad, a mi nieta Kaya Whitmore. El silencio cayó como un cristal caído. Mi madre parpadeó. Mi padre se inclinó hacia adelante, como si hubiera oído mal. «Disculpe», dijo mi madre con la voz entrecortada. «Esa casa es parte de la finca. No pretendía excluirnos». El abogado arqueó una ceja. «Señora Whitmore, su madre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. El testamento está notariado y atestiguado. Ella designó a Kaya como única heredera de la propiedad». Mi padre apretó la mandíbula. Nico se movió torpemente en su asiento. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza, no de alegría, sino de sorpresa. Esa casa era el latido del corazón de nuestra familia. Fiestas, cumpleaños, galletas de azúcar quemadas en diciembre. Los columpios del porche de la abuela. Sus bufandas con aroma a canela. Después, intenté ser amable. A la mañana siguiente, mientras tomábamos un café, les dije a mis padres, «Nada tiene que cambiar. Quiero que la casa siga como la quería mi abuela, pero no los voy a dejar fuera». Mi madre removió su café como si lo estuviera castigando. «Simplemente no esperábamos esto», dijo. «No pretendo quitarte nada», respondí. «Solo quiero honrar su memoria». Creí que eso sería suficiente. Ahora, al mirar el texto, lo supe mejor. Agarré mi abrigo y mis llaves, con el corazón palpitante, y salí por la puerta de la oficina sin molestarme en explicar. Lo que viniera después, ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de la guerra que acababan de declarar y del silencio que la precedió. Antes de ser un campo de batalla legal, antes de convertirse en objeto de una guerra familiar, la casa era un santuario. La casa victoriana de la abuela Edith reposaba tranquilamente en la esquina de Hawthorne y la calle 17, envuelta en glicinas y recuerdos. Solía bromear diciendo que el porche tenía mejores historias que la mayoría de la gente, porque había contenido de todo, desde risas de cumpleaños hasta susurros de desamor. Aprendí a hacer galletas de azúcar en esa cocina de azulejos amarillos. Lloré por mi primera ruptura en el solario, mientras mi abuela me entregaba té en una taza que decía, «No eres demasiado». Escribí mi ensayo de admisión a la universidad en el asiento del ventanal con vista al jardín. Ella nunca se dejó llevar. Para mí, esa casa no solo contenía nuestra historia, era nuestra historia. Mis padres nunca lo vieron de esa manera. Después de leer el testamento, la decepción apenas permaneció bajo la superficie. Mi madre, Veriña, seguía diciendo que la abuela no estaba pensando con claridad. Mi padre, Dale, seguía recordándome cuánto dinero valía la casa. Nico, mi hermano, hablaba muy poco. Así ha sido siempre, neutral, tranquilo, oscilando entre mantener la paz y evitarla. «Tienes suerte», dijo una vez después de la lectura. «Pero es una gran responsabilidad. Esa casa necesita reformas». «Lo sé», dije, «pero no lo voy a vender. Quiero que quede como estaba».
A mi abuela le habría disgustado verlo destripado y volteado, y lo decía en serio. No me interesaba convertirlo en una cáscara moderna de sí mismo. Quería preservar lo que importaba, él. Vidrieras. El suelo de madera crujiente que reconocía a mis pasos. El papel pintado con rosas del pasillo que no había cambiado desde los años 60. No tenía planes de cambiar el alma de la casa, solo parchar las tuberías, arreglar las ventanas, darle al techo lo que necesitaba para respirar otros 50 años. El problema empezó con la pintura. Había seleccionado cuidadosamente un verde salvia suave para el comedor, algo que honrara la luz de ese espacio pero lo refrescara un poco. Mi mamá vino mientras el pintor estaba a mitad de su trabajo. Ella ni siquiera dijo hola. Tu abuela conservó ese papel pintado durante 40 años, dijo con voz seca, pasando la mano por el borde donde había sido despegado el papel. Se estaba pelando, le dije. La humedad le había afectado. A ella le encantó ese patrón, murmuró mientras sus ojos recorrían las paredes como si la traicionaran personalmente. Lo sé, dije. Guardé un panel entero. Lo voy a enmarcar en el pasillo. Así que sigue aquí. Ella no respondió. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, como si la habitación en sí la ofendiera. Así fue como sucedió. Cada cambio que hice, incluso el más pequeño, lo sentí como un insulto personal hacia ella. Ella no me veía como un cuidador, sino como un ladrón que iba minando lo que ella creía que le pertenecía. Aún así lo intenté. Los invité a las cenas del domingo. Di actualizaciones sobre las restauraciones. Nico aparecía a veces. Papá vino una vez. Veriña venía a menudo, pero nunca con amabilidad. Ella permanecía en la entrada con la boca apretada, observando cada detalle. Ella no vino a conectarse. Ella vino a llevar la cuenta. Y yo, tontamente, seguía creyendo que si jugaba bien, no tendría que elegir entre la casa y mi familia. Cuando aterricé de nuevo en Portland, estaba exhausto pero orgulloso. El terreno de juego había ido mejor de lo esperado. Nuestro equipo consiguió el contrato. E incluso me pidieron que liderara la campaña de lanzamiento. Le envié un mensaje de texto a Mia desde el aeropuerto. Voy a dormir 2 días seguidos. Ella respondió con un emoji de risa. Y te lo ganaste, reina. Tomé un ascensor directo desde la terminal hasta Hawthorne Street. Mi maleta se movía detrás de mí mientras subía los escalones, ansiando el arroyo familiar bajo mis pies. El desgastado felpudo que la abuela nunca reemplazó. Cogí mis llaves, pensando ya en recalentar la sopa y meterme en la cama. La llave no encajaba. Al principio pensé que simplemente estaba cansado, tal vez torciéndolo mal. Lo intenté una y otra vez. Entonces me di cuenta del cerrojo. Era nuevo. Pulido. Val. Sentí una opresión en el pecho. Llamé a mi mamá. No hubo respuesta. Probé con mi papá. Buzón de voz. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Fue entonces cuando llegó el texto. Cambiamos las cerraduras. Ya no tienes casa. Esta casa pertenece a la familia, no solo a ti. No lloré. Todavía no. Me quedé en el porche, con mi maleta a mi lado, como un invitado que ha abusado de su hospitalidad. Mis dedos buscaron a tientas el número de Nico. ¿Sabías esto? Pregunté en el momento en que respondió. ¿Saber sobre qué? Cambiaron las cerraduras de la casa de la abuela, mi casa. Hubo una pausa. Ay, Cala, lo siento. No sabía que iban a hacer eso. ¿Dónde están? Se fueron a la costa el fin de semana. Mi voz se quebró finalmente. ¿Me dejas entrar? Tienes llave, ¿verdad? Otra pausa. No. Y aunque lo hiciera, no puedo meterme en medio de esto. No respondí. No pude. Terminé la llamada y me senté en los escalones del porche. De repente, mis piernas estaban demasiado pesadas. Fue entonces cuando los vi. 3 bolsas de basura negras metidas debajo de las hortensias. Mi nombre escrito con Sharpie en cinta adhesiva en el interior. Ropa arrugada en montones. Artículos de aseo en bolsas de plástico. Libros. Fotografías antiguas. Una bola de nieve rota de mi infancia. Abrí una bolsa y encontré el delantal de la abuela, hecho una bola como si fuera basura. Pero el joyero no estaba allí. Tampoco lo era el diario encuadernado en cuero que llevaba en la casa, aquel con décadas de notas escritas a mano. Mi certificado de nacimiento. Mi pasaporte. Todo desapareció.
No me habían echado sin más. Se quedaron con lo que importaba. Llamé a Mia. Mi voz apenas funcionaba. Estaré allí en 10, dijo. Cuando llegó, cargamos todo en su maletero. Ella no hizo preguntas. Simplemente condujo. Esa noche, me acosté en su sofá cama lleno de bultos, mirando el techo. Mi mente repasaba cada cena de domingo, cada gesto cortés, cada vez que me había dicho a mí mismo que vendrían. No habían venido. Habían venido por sangre. Mia me trajo té y yo. Sostuve la taza con ambas manos, intentando estabilizarme. No pueden hacer esto, susurró. No respondí, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía que ya lo habían hecho. Para el lunes por la mañana, no podía fingir que esto se resolvería solo. Mia dejó una nota adhesiva en el mostrador. Ya has estado callado bastante tiempo. Ahora lucha. Pasé la tarde buscando abogados, con el estómago revuelto de nervios. Ni siquiera estaba seguro de que buscaba, solo alguien que conociera la ley mejor que mi familia. Sofía Reyes me respondió el correo electrónico en menos de una hora. Su voz al teléfono era tranquila y pausada. Cuando le expliqué la situación, no lo dudó. Eso se llama desalojo por cuenta propia, dijo. Y es ilegal, incluso si creían tener derecho a reclamar, lo cual no es cierto. Tienes la escritura y el testamento, ¿correcto? Sí, dije. Faltaba el testamento original, pero tenía la copia que me envió el abogado de sucesiones después de la lectura. Eso es todo por ahora. Solicitaremos la copia certificada a la oficina de sucesiones. Mientras tanto, programemos una orden judicial de emergencia. Su confianza me tranquilizó. Por primera vez en días, sentí que tal vez no estaba loca por sentirme herida. No fui dramática. No fui débil. Simplemente me habían hecho daño. Sofía me dio un documento con una lista de verificación. Haz una lista de los objetos que faltan. Registra cualquier comunicación de tus padres o de Nico. Ella me dijo que no los contactara directamente. A partir de ahora todo pasa por mí. Pero no necesité pedirle ayuda, mi madre ya había empezado. Esa noche, recibí una notificación. Había publicado un mensaje público en Facebook. Una foto en tono sepia de la casa de la abuela Edith, con el siguiente subtítulo. Hay quienes olvidan de dónde vienen. Mi madre dejó un legado, y ahora lo están convirtiendo en un negocio que va en contra de todo lo que ella representaba. Me parte el corazón. Los comentarios no tardaron en llegar. Primos de quienes no había tenido noticias en años se sumaron con sorpresa y compasión. «Eres una hija muy buena», escribió una. «No puedo creer que haya hecho eso», dijo otro. «La codicia lleva a la gente a hacer cosas horribles». No sabía si gritar o sollozar. «Ella está controlando la historia», le dije a Mia. «No», dijo Mia con la mandíbula apretada. «Lo está manipulando. Hay una diferencia». Entonces llegó el mensaje de voz, mi papá. Su voz sonaba grave. «Has cometido un error. Calla. Un grave error. Involucrar a los abogados es una bajeza. Tu madre está destrozada. Si crees que la familia se quedará de brazos cruzados mientras deshonras el legado de Edith, te equivocas. Deja esto o arrepiéntete». Lo escuché 2 veces. La segunda vez, me senté en el suelo de la cocina de Mia, con la espalda apoyada en el armario, y finalmente me dejé llorar. No porque tuviera miedo, sino porque confirmó lo que no quería creer. No se trataba de malentendidos. No era dolor. No era tensión que el tiempo suavizaría. Era guerra. Y estaban dispuestos a quemarlo todo, incluido yo, para ganarlo. Le reenvié el mensaje de voz a Sofía. Respondió 2 minutos después. «Déjennos hablar. No vamos a ceder». Y así, de repente, supe que yo tampoco lo haría. El asunto del correo electrónico decía, desde Florencia sobre Edith. Lo miré durante casi 1 minuto antes de abrirlo. «Calla, no me conoces bien. Soy la hermana de tu abuela. Hace años que no hablamos, pero creo que hay cosas que necesitas ver. Tu abuela me pidió que las guardara por si acaso ocurría algo así. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. Florencia Whitmore». Recordaba a Florence de mis vacaciones de infancia. Ella y mi madre apenas se hablaban. Siempre supuse que era algún viejo rencor, de esos que se fosilizan con el tiempo. Ahora me pregunté si siempre se había tratado de la casa. Nos conocimos en su casa, a las afueras de Eugene.
Vivía en un modesto bungalow con hortensias marchitas y muebles que olían ligeramente a cedro y tomillo. Florence no preguntó por mis padres. Simplemente dijo: «Tu abuela confiaba en ti como no podía confiar en nadie más». Luego abrió un cajón y me entregó un sobre manila. Dentro había 3 cosas. Correos impresos. Mis padres se comunicaron con un promotor inmobiliario meses antes del fallecimiento de mi abuela. Habían estado negociando la venta de la propiedad, con planos de demolición y un proyecto de distribución del condominio. Una carta escrita a mano en la inconfundible cursiva de la abuela. «Calla, si estás leyendo. Esto, ya lo superé. Sé lo que intentarán decir. Lo vi venir durante años. Y por fin, una memoria USB. Florence me la reprodujo en su ordenador. Escuché la voz de mi abuela, firme, inquebrantable. Soy Edith Whitmore. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Grabo esto porque creo que mi hija Veriña y mi yerno Dale podrían intentar impugnar mi testamento. He tomado la decisión de dejarle mi hogar a mi nieta Cala con total libertad y comprensión. Ella es quien ve su esencia. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que Florence me dio un pañuelo. Ella lo sabía. Susurré. Ella lo vio venir. Lo sabía, dijo Florence, y se aseguró de que tuvieras lo que necesitabas cuando llegara el momento. De vuelta en Portland, le entregué todo a Sofía. Ella leyó, escuchó, escaneó y luego me miró con una mirada casi ardiente. Esto lo cambia todo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque por fin tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía su voz, y era lo suficientemente fuerte como para sostenernos a ambos. El juzgado estaba gris y frío, bullía con una silenciosa tensión. Sofía me había preparado para todo, qué ponerme, cómo sentarme, cuándo hablar y cuándo no. «Deja que tus papeles griten», dijo con una media sonrisa. Mis padres ya estaban sentados cuando entramos. Mi madre no me miró. Mi padre sí, y en su mirada no había nada más que desdén. Nico se sentó detrás de ellos, con las manos apretadas y los ojos moviéndose de uno a otro como si no quisiera estar allí. La audiencia transcurrió con rapidez. Sofía presentó el testamento, la escritura certificada, los correos electrónicos y, finalmente, la grabación USB. La jueza escuchó en silencio, con expresión ilegible. Cuando terminó, la habitación se sentía diferente, como si alguien hubiera abierto una ventana en un lugar que hacía tiempo que se había vuelto rancio. El abogado de mis padres intentó argumentar abandono, que había dejado la propiedad desatendida, que simplemente estaban protegiendo los bienes familiares. Pero el juez lo interrumpió. La señorita Whitmore es la propietaria legal. No importa si sus padres están de acuerdo con la decisión de su abuela. Tenían recursos legales si querían impugnar el testamento. Cambiar cerraduras y sacar pertenencias no es una de ellas. El labio de mi madre tembló. La mandíbula de mi padre se contrajo. El juez firmó la orden judicial. Deben devolverle el acceso completo a la señorita Whitmore de inmediato. Si falta algún artículo o está dañado, este tribunal aplicará las consecuencias pertinentes. Salimos al pasillo y Sofía exhaló. Ha ido mejor de lo esperado. Asentí, entumecido pero agradecido, hasta que un oficial uniformado dio un paso adelante. «¿Kaya Whitmore?» «Sí. Necesito hacerle algunas preguntas sobre una denuncia por robo presentada por Margaret y Dale Whitmore, en la que se alega que se llevaron reliquias y documentos legales sin permiso». El pasillo se volvió borroso. Sentí las miradas de desconocidos, el cosquilleo del juicio. Sofía intervino rápidamente. «Mi cliente no hablará más sin una declaración formal o una citación judicial. Ella es la propietaria del inmueble en cuestión y la heredera de los bienes en disputa». El oficial asintió de mala gana y dio un paso atrás, pero el daño ya estaba hecho. Jason se quedó atrás de los demás, mirando al suelo. «¿Sabías que hicieron esto?», pregunté en voz baja. Él levantó la vista, con los ojos llenos de algo parecido a vergüenza. No sabía nada del informe policial, pero sabía que estaban dispuestos a mentir. Él no respondió. No empujé. De regreso a la oficina de Sofía, me hundí en la silla frente a su escritorio. «Nunca van a parar, ¿verdad?». Ella me miró directamente a los ojos. «Por eso nosotros tampoco». Y entonces supe que ya no era solo defensa. Era hora de pasar a la ofensiva.
La casa estaba en silencio cuando regresé, pero no se sentía en paz. Se sentía vacía. La mayoría de los muebles todavía estaban allí, pero todo lo personal había sido despojado. Las paredes donde antes colgaban las fotos de la abuela estaban vacías. Solo quedaban contornos tenues, como sombras que no querían desaparecer. Sus sartenes de cobre habían desaparecido. La mecedora en la que leía todas las noches había desaparecido. En el diario, su registro manuscrito de la casa, sus peculiaridades, sus historias, no había nada. Sofía presentó una denuncia por robo por los artículos faltantes. Pero incluso si recuperáramos algo, sabía que partes de esta casa habían